un hermoso grupo de hermanos que se ha dado cita el día de hoy para orar, ¿cierto? Levantar clamor y peticiones ante el Señor, también agradecimiento. Y hoy hemos estado viendo personajes de la Biblia. Y hoy día a mí me tocó, eran dos, pero voy a hablar de uno, o de una mujer que se llamaba Ana. Hay una historia de todas las historias reales que hay en la Biblia que es maravillosa, amado hermano. Un personaje que al leer un solo capítulo, vemos en ella tristeza, vemos en ella burla, vemos en ella congoja, vemos que la tratan de ebria, después pasa a un estado de humillación, de paz también, esperanza, respuesta, gozo, agradecimiento y entrega. En un solo capítulo vemos todo esto en esta persona, en esta mujer. No voy a leer el capítulo completo, pero traje un pequeño resumen, porque el capítulo es muy largo. Y la protagonista de esta historia, ya lo dije, se llama Ana, que era la madre del profeta Samuel. Y dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 1, como dije, yo traigo un resumen, no lo voy a leer literal, porque es largo el capítulo. Dice así, que había un hombre que se llamaba Elcana. Un hombre que se llamaba Elcana, y este varón tenía dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y dice la escritura que Penina tenía hijos y Ana no tenía ningún hijo, no tenía hijos. Todos los años también dice la escritura ahí en el capítulo 1 de 1 de Samuel que Elcana, ¿cierto? Este varón subía a la ciudad de Silo para adorar a Jehová y ofrecer sacrificios a Jehová allí. Y cuando llegaba ese día de ese sacrificio, ¿cierto? Él iba con su familia. Y cuando llegaba ese día del sacrificio a Jehová, Elcana daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos que tenía con ella, ¿cierto? Con Penina, porque Ana no había podido tener hijos, daba a cada uno de ellos una parte de este. No especifica de qué, pero se habla del mismo sacrificio, el animal que sacrificaban. Sacaban una parte de este sacrificio y él lo repartía a Penina, su esposa, y a sus hijos. Pero dice la escritura allí también, pero a Ana le daba la mejor parte. A Ana, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había dado la posibilidad de tener hijos. Y cada año hacía esto Elcana, este varón. Y cada año también Penina irritaba a Ana, o se burlaba de ella, la molestaba, ¿cierto? Por no tener hijos, se burlaba de ella. Y Ana lloraba, dice la escritura, y no comía. Y lloraba largamente. Penina afligía y angustiaba el corazón de Ana. Cuando estaban allí en el templo ofreciendo sacrificios, Ana se levantó y con amargura de alma oró a Jehová, dice la escritura, y lloró abundantemente y oró largamente delante de Jehová. E hizo una promesa también Ana delante del Señor, de Jehová. Hizo una promesa y ella decía que por favor, o sea, ella oraba, por favor, Señor, ruego mires mi aflicción y mi angustia. Te ruego, Señor, le decía ella, me des un hijo varón. Y si me dieres, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, decía ella. Y allí en el templo había un sacerdote mirando todo esto que estaba aconteciendo, llamado Elí, y que estaba observando todo lo que pasaba con Ana, lo que hacía Ana. Miraba su boca de Ana, pero Ana estaba hablando con su corazón, dice la escritura, y solamente movía los labios. Y Elí pensó que ella estaba ebria. Entonces este hombre se paró, fue y la retó, ¿cierto? Le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, le dice Elí. Y Ana inmediatamente respondió con tristeza, ¿cierto? No, Señor, dice ella, soy una mujer atribulada de espíritu y he derramado mi alma delante de Jehová.
Y Elí dijo: ve en paz, Dios conceda tu petición. Ella se fue, comió y no estuvo más triste, dice la Escritura. Y al día siguiente volvieron todos a casa, y Elcana estuvo con su mujer Ana, y Jehová se acordó de su oración, y Ana quedó embarazada, y dio a luz un hijo llamado Samuel. Y después, al destetar Ana a Samuel, aproximadamente a los 3 años, lo llevó consigo al templo del Señor y lo presentó a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, soy aquella mujer que estuvo aquí llorando y orando a Jehová. Y por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Dedicaré también a Jehová este hijo mío, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Dice, termina diciendo el capítulo, hice un resumen. Hermosa historia, amado hermano. Una hermosa historia que yo creo que cualquiera de nosotros a lo mejor podríamos identificarnos, no necesariamente por el hecho de no poder a lo mejor tener hijos, pero por el hecho de que en la aflicción, ¿cierto?, nosotros nos acercamos y nos postramos a Jehová, al Señor, ¿cierto?, nuestro Dios. Una mujer de oración y fe, vemos en este personaje, Ana. Una de las primeras señales, amado hermano, de vida espiritual es la oración. Es una de las primeras señales de la vida espiritual del hombre. Y en esta historia real, ¿cierto?, de la Biblia, el personaje principal de este capítulo, lo dijimos recién, de 1 de Samuel, es Ana, una gran mujer, amado hermano, de oración y de fe. Y en esta historia, amado hermano, quiero destacar algunos puntos que en realidad son puntos que deben tener nuestra oración, o que debe tener la oración de una persona como nosotros. Y yo creo que todos cumplimos estos puntos, pero quiero destacarlos de la historia de Ana. El primer punto importante, o la primera palabra clave, por decir, para entender la enseñanza de la historia, es necesidad. Necesidad. Podríamos preguntarnos, ¿por qué oramos? Cada uno tiene buenas razones, ¿cierto?, para hacerlo. Agradecimiento, qué sé yo, recién daban agradecimientos. Y el Señor continuamente nos manda a hacerlo en la palabra, a que debemos orar, ¿cierto?, constantemente. Es un mandato del Señor dado también en su palabra. Y debemos saber también que la oración, amado hermano, nos hace bien. Nos hace bien para nuestra vida como cristianos. Veremos más adelante lo que produce en nosotros. También sabemos que la oración, amado hermano, funciona. Porque si no funcionara, no oraríamos, o nuestra oración sería en vano, ¿cierto? Estaríamos perdiendo el tiempo. Y el Señor, amado hermano, escucha nuestras oraciones, responde a su tiempo y en su voluntad y soberanía. No siempre responde lo que nosotros pedimos. También lo vamos a ver más adelante. La oración, Dios, amado hermano, la bendice en nuestras vidas, y bendice también a los oradores, a quienes oran, ¿cierto? Pero en la práctica todos oramos por una necesidad ante el Señor. Y si pregunto, ¿cuándo nosotros oramos más? La respuesta es cuando tenemos mayor necesidades. Cuando tenemos más necesidades, ¿cierto?, en nuestra vida, tendemos a orar mucho más. Y cuando estamos, por ejemplo, en alguna necesidad de enfermedad o aflicción, más oramos a Jehová. Uso la palabra Jehová porque sale en el texto. Más oramos a Jehová, al Señor, ¿cierto? Cuando estamos pasando un proceso de muerte, un proceso de cáncer, un proceso de muchas cosas, tendemos a orar más. Hay más necesidad en nosotros. Y esto lo hacemos, como acabo de decir, por necesidad. Y la necesidad nos impulsa a orar más. Ana tenía una necesidad que impulsaba a orar más al Señor. Y cuando oramos menos,
Oramos menos cuando parece o pareciera que todo va bien. O cuando no hay mayores necesidades, cuando tenemos menos necesidades. Entonces el Señor usa la necesidad, amado hermano, para poder acercarnos más a Él, para poder tener mayor comunión con Él y podamos ser hombres y mujeres más de oración. Así que sepa, amado hermano, que su necesidad, su aflicción, su angustia, su proceso, amado hermano, su necesidad es parte del plan de Dios para que usted pueda acercarse mucho más a Él. Y eso es una bendición. Y con Ana, esta mujer de la historia, fue así. ¿Cómo llegó a ser Ana una mujer de oración entonces? Por necesidad, ¿cierto? Para empezar, compartía a su marido, ¿cierto?, con otra mujer. Una cruz dura de llevar, amado hermano. Ana no podía tener hijos. Tampoco podía tener hijos, y el texto bíblico lo resalta, pero muy bien y en varias oportunidades. Al final del versículo 2 dice, Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. El final del versículo 5 dice, Jehová no le había concedido tener hijos. Final del versículo 6 dice, Jehová nuevamente no le había concedido tener hijos. El autor del libro, amado hermano, subraya o recalca que la pena que tenía Ana por no tener hijos. En cambio, Penina tenía muchos hijos, dice la Escritura, y esto también era una daga, ¿cierto?, para el corazón de Ana, porque ella no podía tener hijos, y a pesar de que Elcana amaba a Ana, y ella no podía darle hijos. También, ¿cierto?, Penina se burlaba de ella y la atribulaba junto con los hijos. Se burlaban. Entonces, estas son las aflicciones que tenía Ana. Grandes aflicciones, ¿cierto? Sus necesidades para acercarse a Dios en oración. Podríamos decir que era a lo mejor su tipo de escuela de sufrimiento de Ana. Compartiendo al marido, sin hijos, viendo que su rival llena de hijos, amado hermano, que se burlaba de ella. Pero fue aquí, en ese lugar, en esa escuela, entre comillas, de sufrimiento, donde Ana aprendió a orar, amado hermano, y se hizo una mujer de oración. Ahora, ¿cuál es nuestra escuela que nos está llevando a tener la necesidad de orar fervientemente al Señor? ¿Cuál es el proceso, cierto? O esa escuela de sufrimiento donde el Señor está haciendo que nosotros nos acerquemos más a Él. Sepa, hermano, como dije recién, que eso no es un castigo. Es una bendición. Es una bendición porque nos hace, amado hermano, acercarnos más, ¿cierto?, a nuestro Señor y tener mucha más comunión con nuestro Señor. Dios quiere usar nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestras pruebas, nuestras angustias, nuestras enfermedades, nuestras tribulaciones, lo que sea para convertirnos en verdaderos cristianos, hijos de Él de oración. Esa es la primera palabra clave, necesidad. Y la segunda palabra clave aquí también sale en uno de los versículos, es corazón. Hermanos, si no es de corazón, no es oración. Son simplemente palabras al viento. Si no es con el alma, si no es con todo mi ser, no es una oración, es algo que estoy repitiendo. A veces cometemos el error, amado hermano, y oramos sin sentir. Ni siquiera lo que estoy hablando, ni siquiera lo siento en mi corazón. Es solo por pedir, sin humildad. Si bien la oración en cierto modo es informal, por decir algo, y no son vanas repeticiones sin sentido, pero debe ser con humillación y con reverencia a nuestro Señor. No olvidando que hasta para agradecer por los alimentos, amado hermano, debemos humillarnos y postrarnos ante nuestro Señor, humildemente, en humildad, porque estamos hablando con nuestro Dios. Yo no puedo orar, a lo mejor, Señor,
gracias porque me diste. No, hermano, estamos hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos hablando con primer tipo que pillamos en la esquina. Ojo con eso. Tiene que ser nuestra oración, por lo que sea, amado hermano, de forma humilde y con reverencia a nuestro Señor. ¿Cómo oraba Ana? Ella oraba de corazón. Por eso está esta palabra clave aquí. El versículo 10 dice: ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente, dice el versículo 10. Y no se olvide de esto, mire, de este versículo, porque después lo voy a comparar con otro que hay más abajo. Versículo 10 dice: ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Eso es orar con el corazón, amado hermano. Ella mezcló sus palabras de oración con sus lágrimas de dolor. Oró al Señor con amargura de alma. Y el versículo 11 vemos algunas palabras que Ana usó cuando oró. Dice el versículo 11: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, dice Ana, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Podemos ver la emoción, la humildad, la reverencia ante el Señor de parte de Ana, mostrando y entregando todo a su Señor, ¿cierto? Su emoción, su amargura, su dolor. Y esto es orar también, amado hermano, de corazón, entregando todo lo que hay en nuestro ser a los pies del Señor. Y si vemos el versículo 12, dice que ella oraba largamente a Jehová. Largamente. Así también debe ser nuestra oración, amado hermano, cuando estamos en intimidad con el Señor, cuando estamos solos con el Señor, ¿cierto? En cualquier momento del día. Generalmente lo hacemos, o algunos los hacen en la mañana. Debe ser una oración larga, por decir algo. Yo no puedo arrodillarme 15 segundos, Señor, gracias por este día, y estoy orando, estoy pensando que tengo que ir a ducharme, estoy pensando que tengo que poner a hervir el agua porque tengo que tomar un café, y Señor, y gracias, ahí tengo que ir a despertar a Brunito, y estoy ahí. No, amado hermano, desde un tiempo dice que ella oraba largamente a Jehová. Y el versículo 13 dice: pero Ana hablaba u oraba en su corazón. Ahí tenemos la palabra clave, ¿cierto? Corazón. Y sigue diciendo: y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Vemos que no solamente eran palabras, sino que ella oraba con el corazón, dice la Escritura, con su alma, amado hermano, con todo su ser. Y el sacerdote que estaba allí malinterpretaba esta oración y pensaba que Ana estaba ebria. Y la fue a retar, ¿cierto? Y ella dice en el versículo 15: no, Señor mío, soy yo una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, dice ella. Hermanos, orar de verdad es derramar nuestra alma delante del Señor, amado hermano. Eso es orar, entregar todo a sus pies. Ahora, podríamos decir: acabo de derramar toda mi alma delante de Jehová. Oré con entendimiento y de corazón. Tercera palabra clave. La segunda palabra clave era corazón. La tercera es confianza. También hay un cambio de esta mujer, consecuencia de sus oraciones. Y esto, amado hermano, es hermoso. Es hermoso. Cuando empieza a orar en el versículo 10 que vimos anteriormente, decía que había amargura en su alma y que no comía y estaba atribulada, dice la Escritura. ¿Y cómo termina después de haber orado?
en el versículo 18, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Mire el cambio de estado producto de la oración. Cómo el Señor cambió su estado, amado hermano. Y es más, aún ella, su situación estaba igual, amado hermano. La oración aún no había sido contestada. Todavía no era contestada la oración de Ana, pero la oración le había cambiado el estado de ánimo a ella. Mire el poder de la oración. ¿Qué enseñanza nos deja esto, amado hermano? Que muchas veces oramos para que el Señor cambie las cosas. Pero lo que el Señor quiere muchas veces es cambiarnos, amado hermano, a nosotros. Que podamos de corazón nosotros sentirle en nuestras vidas. A veces ese es el propósito del Señor para nuestras vidas y no necesariamente contestar la oración que le estamos pidiendo a Él. Ana ya no estaba triste porque había dejado su carga a los pies del Señor, ¿cierto? Señor, dijo ella, toma mi aflicción, ¿cierto? Toma esta pena que siento en el corazón por no ser madre. Toma mis enfermedades, qué sé yo, podemos decir nosotros, mis preocupaciones. Todas las dejo, Señor, a tus pies. Todo lo entrego a ti. Eso fue lo que hizo Ana. Ahora, ¿cuánto nos cuesta dejar nuestras cargas ante Él? Muchas veces no lo queremos hacer, amado hermano, por temor a que el Señor nos pida algo a cambio. ¿Qué tengo que dejar? Queremos que Él nos responda, pero no quiero dejar nada de mi vida para entregarme a Él. Me cuesta soltar lo que tengo, pero quiero que Él me responda la oración. Hermanos, es increíble cuando entregamos todas nuestras cargas al Señor. Puede dar la oración, le da paz, tranquilidad, confianza, aún sin saber, amado hermano, si Él, ¿cierto? Si el Señor va o no a responder nuestra oración. La fe verdadera es cuando todavía no hemos visto el milagro, pero confiamos y descansamos en el Señor. No necesitamos ver resultados para confiar en Él, amado hermano. Y cuarto lugar, la cuarta palabra clave, es respuesta. Todo esto es el proceso de la oración. Respuesta. Entonces, ¿cierto? Tenemos una necesidad, tenemos un corazón, tenemos confianza y ahora tenemos una respuesta. Ahora pensemos, ¿sería esta la primera vez que Ana le clamó o le pidió a Jehová un niño o un hijo? Yo en lo personal creo que no, porque llevaba muchos años de angustia. Penina tenía muchos hijos. Entonces yo me imagino que ella mucho tiempo, cada vez que subían al templo a ofrecer sacrificios a Jehová, ella oraba angustiada, con amargura. No creo que haya sido esta la primera oración, es lo que yo pienso. Aunque también creo que con una sola oración el Señor puede responder también, porque el Señor es soberano. Pero en este contexto creo que no era la primera vez que Ana oraba al Señor, ¿cierto? En esta situación vemos que Ana estaba muy atribulada, ¿cierto? Y con amargura. Entonces eso nos muestra que ella llevaba mucho tiempo con esta aflicción orando a Jehová. Entonces lo más probable es que ella ya había clamado a Jehová en muchas otras oportunidades. Entonces podríamos preguntarnos ahora aquí, ¿qué pasó con las oraciones anteriores de Ana? Si ella ya llevaba mucho tiempo orando, ¿qué pasaba con esas oraciones? El Señor le estaba diciendo, Ana, espera un poquito. Todavía no, le decía el Señor. Y Ana seguía orando y clamando, y pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años, amado hermano, y no había una respuesta. Y el Señor le seguía diciendo a Ana, Ana, todavía no es el tiempo. Hermanos, ¿y cuánto nos cuesta aceptar esta respuesta a nuestras oraciones? Qué difícil es cuando el Señor nos hace esperar.
pero sepa que es para nuestra bendición, para fortalecer nuestra paciencia. Todavía no. Hay otra posibilidad. El que el Señor puede contestar sus oraciones también con un no. ¿Qué papá o mamá, amado hermano, le dice a su hijo a todo que sí? Sí hace nomás, sí hace eso. Nadie, ¿cierto? Hay restricciones y muchas veces nosotros como padres tenemos que decir no. El Señor también. El decir no también es una respuesta del Señor. Porque Él en su infinita sabiduría, amado hermano, sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y muchas veces Él dice no. Y un no, como dije recién, también es una respuesta de parte del Señor. Otra posibilidad de respuesta es, como vimos recién, todavía no. O espera un poquito. Y esta es una respuesta también de Dios, amado hermano. Porque son sus tiempos, no nuestros tiempos. Es su voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. Otra respuesta de Dios también es sí, ¿cierto? Y a veces, amado hermano, no nos damos cuenta cuando el Señor nos responde con un sí, porque estamos tan pendientes o preocupados a la respuesta de un no o de espera un poquito, que no vemos las bendiciones diarias que nos da el Señor a nuestras vidas. No las vemos y a veces no sabemos esperar, ¿cierto? No tenemos paciencia para esperar y a veces incluso nos contradecimos hasta en nuestra oración. Señor, dame paciencia, pero dame la hora ya. Sin querer los contradecimos en nuestra oración, amado hermano. Y hay una contradicción, como dije en la oración, y Ana tuvo paciencia y esperó la respuesta de Dios, que fue al final un sí. La tuvo, todavía no, Ana, todavía no, espera un poquito, pero su respuesta final fue sí. ¿Y qué hacemos cuando el Señor responde nuestras oraciones? Y aquí viene la última palabra clave de la historia: gratitud o agradecimiento al Señor. Ana estaba agradecida por lo que Dios le dio. Estaba muy agradecida, lo vemos en la historia. Cumplió ella la promesa que le había hecho a Jehová, ¿cierto? De consagrar a su hijo Samuel a Jehová. Después ella volvió al templo con su hijo destetado, donde estaba el sacerdote. Y los versículos 26 al 28 dicen: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. El tema, ¿cierto? Es Ana, una mujer de oración y fe. Pero esta historia no termina aquí. Y el capítulo 2 no lo vamos a leer. Vemos el cántico de Ana que comienza diciendo: Ana oró y dijo, y ahí viene el cántico. Después vemos más adelante que Ana tuvo más hijos. Tuvo 5 hijos más, entre hombres y mujeres. El Señor la bendijo aún más después. Ella agradeció la respuesta del Señor, pero no dejó de orar después que el Señor respondió la oración. Ella cumplió la promesa y siguió orando, siguió adorando y agradeciendo a Jehová. Y esa debe ser también, amado hermano, nuestra actitud de cada uno de nosotros. Responda al Señor, no responda, los diga sí, los diga no. Siempre debe haber una actitud de agradecimiento ante el Señor de parte de nosotros. Entonces el proceso de la oración podría ser este, amado hermano: necesidad, corazón, confianza, respuesta y gratitud. Y todos oramos en ese sentido. Todos oramos por una necesidad, oramos de corazón, oramos con confianza, ¿cierto? Esperando una respuesta y agradeciendo después. Estas 5 palabras también, amado hermano, contienen el mensaje del Evangelio. Es una ilustración de cómo Él también nos salva de nuestros pecados. Porque la salvación, ¿dónde empieza? Sintiendo una necesidad de ser salvos. Sentimos la necesidad de ser salvos, ¿cierto? Necesidad de arrepentimiento de nuestro pecado.
Después la palabra corazón, ¿cierto? El que siente esta necesidad del Evangelio de Cristo, la necesidad de ser salvo, debe acercarse con el corazón a Cristo, reconociéndole como Dios y Señor de su vida. También confianza. Cuando nos acercamos, ¿cierto?, al Señor, con confianza sabemos que de Él es la salvación. Y con confianza nos arrepentimos delante del Señor, con fe, ¿cierto? Y fe es confianza. Cuando creemos que Jesús es nuestro Señor, confiamos que Él nos ha salvado. Y esa es una seguridad para su vida, amado hermano. Y la cuarta palabra era respuesta, ¿cierto? Cuando nos acercamos a Cristo con necesidad, con el corazón, con confianza, dice la palabra que el Señor nunca nos rechaza. Él responde, amado hermano, a nuestro llamado o a nuestra necesidad. Y gratitud. La vida cristiana debe ser una vida de gratitud. Gratitud, ¿cierto?, con Jesús, que nos salvó y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Derramó su sangre bendita allí por cada uno de nosotros, amado hermano. Ahora, tal vez estamos como Ana, pasando un proceso difícil, pasando un proceso de amargura. Escuchaba a mi hermanito decir que él estaba en un proceso de conocer al Señor y me emocionaba cuando lo escuchaba hablar. Que Dios bendiga su vida. El Señor conoce nuestra situación, conoce nuestra amargura, conoce la burla que a lo mejor hemos tenido. Yo no sé cómo está, ¿cierto?, su vida hoy. Yo no sé cuál es su necesidad. Yo no sé cómo está su corazón. Yo no sé dónde está puesta su confianza. ¿Qué respuesta está esperando? Si estamos aquí, amados hermanos, es porque el Señor tiene algo para nosotros. Y si usted está esperando una respuesta como Ana, siga confiando como Ana y esperando en Él. Los procesos de repente son muy largos. En algunas veces son muy cortos. Pero la voluntad es del Señor. No depende del que quiere ni del que corre, dice la palabra en Romanos, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Confiemos en nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, como oraba Ana. Él nos ama porque somos sus hijos y a su tiempo responderá a nuestras oraciones, amado hermano. Oremos.